El Ayuntamiento de Filadelfia es una estructura tan pesada que sus paredes exteriores tuvieron que construirse de hasta 22 pies de grosor para evitar que todo el edificio se hundiera en el suelo. Fue diseñado para ser el edificio ocupado más alto del mundo, coronado con una estatua de bronce de 27 toneladas del fundador de Pensilvania, William Penn. Para crear esta obra maestra, ejércitos de canteros y escultores trabajaron durante casi 30 años, mientras que el gobierno local invirtió más de 24 millones de dólares en su construcción. Pero aquí está el detalle. Para cuando se colocó la última piedra, en 1901, el mundo a su alrededor había cambiado por completo, y la opinión pública era todo menos acogedora. La tecnología de los rascacielos ya había pasado a usar armazones de acero, dejando a Filadelfia con una construcción sin refuerzos que rápidamente se convirtió en una pesadilla financiera para mantener. De hecho, el ayuntamiento resultó ser tan problemático que, a mediados del siglo XX, los líderes de la ciudad elaboraron planes para demolerlo por completo, y en su mayoría todos estaban de acuerdo con esa idea. Bueno, para ser precisos, todos menos los contadores. Cuando hicieron los cálculos, descubrieron algo sorprendente. Destruir muros sólidos de 22 pies de grosor costaría tanto dinero que literalmente llevaría a la bancarrota a toda la ciudad. Y así, Filadelfia se ha quedado con este ayuntamiento anticuado desde entonces. Entonces, ¿cómo fue que Filadelfia construyó una fortaleza de piedra tan grande que ni siquiera la propia ciudad podía permitirse destruirla? ¿Y qué hay realmente dentro de la torre de mampostería más alta del mundo que sigue en uso? Quédate para descubrirlo mientras exploramos qué hay dentro del Ayuntamiento de Filadelfia. Soy tu anfitrión Ryan Sokak y estás viendo It's History. Primero, para entender cómo Filadelfia terminó con esta torre del ayuntamiento de 500 pies en medio del centro de la ciudad, primero tenemos que regresar a finales del siglo XIX. Para ponerlo en contexto, Filadelfia no era cualquier ciudad estadounidense en ese entonces, era el motor industrial de todo el país. Las fábricas rugían a lo largo del río Delaware, los ferrocarriles comenzaban a cruzar el estado y miles de inmigrantes europeos llegaban en masa. Entre la Guerra Civil estadounidense y el cambio de siglo, la población de la ciudad se disparó hasta alcanzar la asombrosa cifra de 1 millón. Naturalmente, a medida que la ciudad crecía, también lo hacía su burocracia. Por lo tanto, los tribunales municipales, los recaudadores de impuestos, los departamentos de policía y los miembros del consejo de la ciudad estaban repartidos en edificios de la época colonial, estrechos y dispersos por toda la ciudad. Por ejemplo, el Independence Hall, la cuna misma de la libertad estadounidense, se utilizaba como si fuera una simple oficina, repleta de empleados y archivos legales. Era caótico y completamente insostenible. Además, los líderes sentían que Filadelfia no solo necesitaba un nuevo ayuntamiento, sino que debía enviar un mensaje al mundo, un símbolo monumental de su riqueza, poder y fuerza industrial. Los planes iniciales contemplaban construir un nuevo palacio cívico justo en la Plaza de la Independencia, pero los residentes rechazaron con razón esa idea, ya que habría requerido demoler terrenos históricos para la política moderna. Así que los urbanistas dirigieron su atención hacia Center Square, una enorme y subutilizada plaza pública de 4 acres que originalmente fue diseñada en 1682 por el fundador de la ciudad. Y es aquí donde conocemos al arquitecto John MacArthur Jr. En 1869, MacArthur ganó un prestigioso concurso de diseño con una obra maestra de estilo Segundo Imperio, sumamente ambiciosa. Imagina fachadas de granito extensas, techos ornamentados, cientos de esculturas de mármol intrincadas y, por supuesto, esa torre central imponente que rompería récords mundiales de altura. Era increíble, pero resultó ser también una pesadilla a punto de volverse realidad. En agosto de 1871, los trabajadores comenzaron la construcción en Center Square, y la magnitud de la obra sorprendió al público. Recuerda, esta era una época antes de los rascacielos con estructura de acero, así que el inmenso peso del edificio no podía distribuirse sobre una estructura de hierro. En su lugar, cada libra de la estructura tenía que ser soportada por mampostería pura, sin refuerzo. Eso significaba que para evitar que la torre central colapsara bajo su propio peso, los canteros tuvieron que construir muros de cimiento de granito sólido de hasta 22 pies de grosor en la base. Y así, ejércitos de obreros tallaron y apilaron más de 88,000 toneladas de piedra, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Para 1874,
Cuando finalmente se colocó la piedra angular de 10 toneladas, los líderes de la ciudad prometieron con orgullo al público que el edificio estaría terminado en solo unos pocos años. Y también es interesante notar que dentro de esa piedra angular, los funcionarios sellaron una cápsula del tiempo de cobre que contenía 48 artefactos distintos, que iban desde monedas de oro y plata hasta copias de la Constitución de los Estados Unidos, un pedazo del cable telegráfico transatlántico e incluso una pequeña botella de agua de un río local. Este fue un momento de orgullo y confianza para la ciudad. Sin embargo, todos los involucrados realmente subestimaron la magnitud de lo que enfrentaban. Para cuando la construcción finalmente concluyó, en 1900, 30 largos años después de que los trabajadores comenzaron la obra, el mundo ya había dejado atrás a la ciudad de Filadelfia. Recuerda, cuando el arquitecto hizo sus primeros planos, algo como una torre de piedra de 500 pies era la cima de la ingeniería humana. Pero durante las 3 décadas de retrasos interminables y presupuestos que se disparaban, la construcción con estructura de acero conquistó el mundo. Esto significaba que mientras Filadelfia apilaba bloques de granito uno sobre otro, lugares como Chicago y Nueva York estaban levantando elegantes rascacielos de acero en una fracción del tiempo y por una fracción del costo. Cuando el ayuntamiento finalmente se inauguró como el edificio habitable más alto del mundo, la reacción del público ya era muy variada. De hecho, para algunos, era un símbolo de orgullo cívico coronado con la estatua de bronce de 27 toneladas de William Penn, obra de Alexander Millen Calder. Para otros, ya parecía un error anticuado. De hecho, su estatua ya estaba anticuada para cuando se terminó el edificio. Cabe señalar que mucho antes de que William Penn llegara a su pedestal de 500 pies, la estatua en sí ya se había convertido en una sensación pública justo en el suelo. Fundida en la fundición del noreste de Filadelfia, esta enorme estatua de 11 metros se completó en 1892. Pero como la estructura metálica de la torre aún no estaba lista para recibirla, los trabajadores desarmaron la escultura en docenas de piezas y la transportaron al patio del ayuntamiento. Allí, en 1893, los equipos volvieron a ensamblar a William Penn justo en el suelo para que el público pudiera verlo de cerca. Durante más de un año, miles de habitantes de Filadelfia se acercaron directamente a las botas del fundador en medio de un sitio de construcción. No fue sino hasta finales de 1894 que los trabajadores lo volvieron a armar en 14 secciones y lo subieron a la torre, el Día de Acción de Gracias de 1894, una grúa levantó su cabeza en el aire, donde un valiente trabajador la atornilló al torso en solo 22 minutos. Pero incluso entonces hubo problemas. Alejandro había diseñado la estatua de Penn para que mirara hacia el sur, de modo que su rostro estuviera iluminado por la luz del sol todo el día. Y aún así, la comisión de construcción lo instaló mirando hacia el noreste, hacia el Penn Treaty Park, dejando al escultor furioso porque el rostro de su obra maestra quedaba en sombra perpetua. Sin embargo, a pesar de la sombra, William Penn finalmente estaba en su lugar. Ahora, también vale la pena señalar que Alexander Millen Calder no era solo un artesano solitario. Él formaba parte de una dinastía artística que dominaría el paisaje visual de Filadelfia durante 3 generaciones completas. Mientras el mayor de los Calder pasó más de 20 años esculpiendo los cientos de adornos en el ayuntamiento, su hijo, Alexander Sterling Calder, trabajó como aprendiz aquí mismo en el edificio, y Sterling continuaría dejando su propia huella en la ciudad, creando las famosas figuras de la Swan Memorial Fountain en Logan Circle. Y luego llegó el nieto, Alejandro Sandy Clader, quien revolucionó completamente el arte moderno al instalar la escultura cinética en movimiento, o el móvil. Así que, en un giro de la geografía urbana, si te paras hoy en el ayuntamiento y miras todo el camino por el Benjamin Franklin Parkway hacia el Museo de Arte de Filadelfia, estás contemplando 3 generaciones de la historia de una familia, comenzando en la base con la pesada piedra y bronce del abuelo, avanzando por la calle hacia la fuente de formas fluidas del padre y terminando en el museo con la delicada obra del nieto. Arte moderno flotante suspendido en el aire. Sea como sea, en 1901 resultó que el mundo ya empezaba a enfocarse en otras prioridades, y este edificio no les gustaba. El nuevo edificio tuvo muchos críticos desde el principio. Era una monstruosidad anticuada, sobredimensionada y llena de polvo, un fósil que parecía obsoleto desde el día en que se terminó. Sin embargo, para ser justos, aquellos que entran, incluso hoy en día,
se dan cuenta de que este edificio sin refuerzos es en realidad una obra maestra absoluta de ingenio mecánico y arquitectónico. Empezando por lo más alto, a más de 150 metros de altura, se encuentra el interior hueco de William Penn. Los técnicos en realidad acceden a su cabeza de bronce subiendo una claustrofóbica escalera de hierro dentro del cuerpo antes de pasar por una estrecha trampilla oculta en el ala de su sombrero. Y en restauraciones anteriores, los trabajadores literalmente tenían que asomarse por las cuencas de los ojos de Penn para limpiar décadas de suciedad. Luego, justo debajo de las botas de la estatua, está el mirador al aire libre que ofrece con vistas panorámicas a lo largo de Benjamin Franklin Parkway. Desciende aún más y el diseño de la estructura cambia por completo. Mientras que las partes inferiores de la torre siguen siendo de mampostería, los 55 metros superiores consisten en una estructura de hierro fundido pintado. Un pequeño elevador con paredes de vidrio baja a los visitantes directamente a través de este esqueleto de hierro expuesto hasta la sala del reloj. Aquí, la carátula del reloj de 8 metros de altura empequeñece al Big Ben de Londres y está custodiada en las esquinas por águilas de bronce de 3 toneladas con una envergadura de casi 4 metros. Aunque viajar en el elevador no siempre era fácil, a principios del siglo XX, el elevador hidráulico original era lento y propenso a descomponerse. Incluso después de que la ciudad modernizó el sistema en la década de 1930, los apagones, o cortes momentáneos de luz, como se les conocía en ese entonces, dejaban a la gente varada con frecuencia. Los turistas aterrados, dentro de la estructura de hierro expuesta, a veces quedaban suspendidos a cientos de pies en el aire, sobre un hueco vacío y abierto entre la sala del reloj y la plataforma de observación durante horas. Ahora, debajo de los relojes, el esqueleto de hierro da paso al hueco inferior, donde las paredes de ladrillo rojo se estrechan hasta alcanzar unos asombrosos 3 metros de grosor sólido. Si sales de la base de esa torre, te encontrarás en el edificio principal rodeado de maravillas de la ingeniería en piedra. Aquí es donde las escaleras de las esquinas pueden subir en espiral hasta 4 pisos sin pilares de soporte central. Sus escalones de granito, en voladizo directamente desde las paredes de mampostería, parecen flotar en el aire. Y al salir hacia el patio central, abierto a través de los arcos del portal, te encuentras con uno de los trucos acústicos más geniales del edificio, los arcos de los susurros. Y esto es bastante interesante. Debido a las bóvedas talladas con precisión que hay arriba, dos personas paradas a 15 metros de distancia, mirando hacia esquinas opuestas, pueden susurrar hacia la pared y escucharse perfectamente, como si hablaran por un teléfono moderno. También está la habitación 454, la Corte Suprema de Pensilvania, una sala enmarcada por murales en el techo que representan la historia de la justicia a lo largo del tiempo. Aunque, quizás aún más increíble, es Conservation Hall, un salón de 2 pisos con una chimenea tallada y vitrales. De manera extraña, a mediados del siglo XX, los funcionarios de la ciudad dividieron este gran espacio con tabla roca barata y falsos techos para crear espacio adicional de cubículos, literalmente ocultando uno de los salones dorados más impresionantes de Norteamérica detrás de tabla roca, de oficina sin alma durante décadas, antes de que finalmente fuera redescubierto y restaurado. Al pasar por los grandes arcos a nivel de la calle, la torre se sumerge profundamente bajo tierra en lo que es una ciudad subterránea por derecho propio. En el sótano, los conductos originales, los pasillos abovedados de tuberías de vapor y los enormes cimientos todavía se encuentran justo al lado de los modernos vestíbulos ferroviarios. Y es aquí abajo, durante la década de 1920, donde el peso del edificio realmente causó su primera gran crisis. Cuenta la historia que, cuando la ciudad comenzó a construir su sistema de metro, los ingenieros se horrorizaron al darse cuenta de que las líneas de tren activas iban a pasar directamente debajo de la base de la torre. Ahora, para evitar que el inmenso peso de esta torre aplastara los túneles del metro debajo de ella, los equipos tuvieron que realizar una hazaña de ingeniería bastante aterradora. En resumen, levantaron enormes vigas de transferencia de acero profundamente debajo de los niveles del subsótano, hasta los cimientos sobre roca madre debajo de la torre. Y a partir de aquí, los problemas empeoraron. Para el auge posterior a la guerra, en la década de 1950, toda aquella pesada complejidad victoriana había llegado a un punto de quiebre. En todo Estados Unidos, los urbanistas se estaban enamorando del vidrio, el acero y el modernismo. Fue entonces cuando los grandes edificios públicos del siglo XIX, en todo el país, de repente fueron vistos como lugares oscuros, sucios y anticuados que afean la vista. Por supuesto, Filadelfia no fue la excepción, y el ayuntamiento rápidamente se estaba convirtiendo en la peor pesadilla financiera y logística. Y no ayudaba que el edificio fuera notoriamente difícil de calentar, lleno de corrientes de aire, cubierto de décadas de hollín de carbón y que estuviera perdiendo dinero en interminables facturas de mantenimiento. Y el mantenimiento no solo era caro,
también podía ser francamente peligroso. Por ejemplo, en 1953 se desató un incendio justo dentro del eje superior del reloj, haciendo que el humo saliera a borbotones por las propias carátulas del reloj, mientras los bomberos luchaban por subir sus mangueras por cientos de pies de estrechas escaleras de hierro. Con eso en mente, los funcionarios de la ciudad estaban ansiosos por establecer un perfil urbano más moderno en el centro, y este palacio no era visto en absoluto como un tesoro histórico. Sentían que tenía que desaparecer. A mediados de los años 50, los funcionarios de la ciudad ya habían elaborado planes para demoler por completo todo el predio de 4 acres. Querían reemplazar este ayuntamiento victoriano con una elegante y moderna plaza de concreto y finalmente librar a Filadelfia de ese agujero financiero. Una tendencia que, como dije antes, estaba ocurriendo en todo Estados Unidos en ese momento, y en su mayoría el público estaba de acuerdo. Aunque cuando los contadores y los ingenieros estructurales se involucraron, la perspectiva cambió. Verás, demoler un edificio estándar es bastante sencillo, pero el Ayuntamiento de Filadelfia no fue construido como un edificio estándar. Recuerda, esto eran 62.000 toneladas de granito y ladrillo macizo sin refuerzo, apilados con muros de cimentación de hasta 22 pies de grosor. Cuando los equipos de demolición finalmente hicieron los cálculos, las estimaciones resultaron ser de unos impresionantes $25 millones para la demolición. Para ponerlo en perspectiva, derribar el edificio en los años 50 iba a costar más dinero del que se había invertido en construirlo durante más de 30 años. La enorme densidad del trabajo de mampostería significaba que las bolas de demolición convencionales apenas harían mella, y la demolición con explosivos estaba completamente descartada, a menos que la ciudad quisiera colapsar sus propias líneas de metro que estaban debajo. En pocas palabras, según algunas estimaciones, destruir el ayuntamiento literalmente habría llevado a la ciudad a la bancarrota. Así que, ante la ruina financiera que supondría limpiar los escombros, los líderes de la ciudad dieron un paso atrás, dejaron de lado la demolición y cambiaron su enfoque. Pero no me malinterpretes, Filadelfia no estaba conservando el ayuntamiento por amor a la arquitectura, lo conservaban porque, literalmente, no podían permitirse destruirlo. Con ese gigante a cuestas, no les quedó más remedio que cambiar de táctica. Durante las siguientes décadas, la narrativa en torno al edificio experimentó un cambio serio. Lo que antes se había denunciado como una monstruosidad victoriana, anticuada, poco a poco empezó a surgir, con razón, como una maravilla arquitectónica insustituible. Así que se colocaron andamios, se trajeron equipos especializados de restauración y se eliminó a presión de las fachadas el hollín negro de carbón acumulado durante décadas, revelando el impresionante detalle de esos cientos de esculturas ocultas bajo el hollín. Para 1976, mientras la nación celebraba su bicentenario, el edificio recibió la redención definitiva. Fue designado oficialmente como Monumento Histórico Nacional. De manera sorprendente, Filadelfia había adoptado su monumento indestructible tan completamente que los líderes de la ciudad instituyeron una regla no escrita. Llamémoslo un acuerdo de caballeros, que establecía que ningún rascacielos moderno en Filadelfia sería construido más alto que la punta de la cabeza de bronce de William Penn. Y durante casi 80 años, las cosas se mantuvieron así. Y aunque torres modernas de vidrio, como One Liberty Plaza, acabaron rompiendo ese límite en 1987, aparentemente desatando una legendaria maldición deportiva de 20 años con ello, nada podía quitar lo que el Ayuntamiento de Filadelfia había logrado. Hoy en día, de muchas maneras, el Ayuntamiento de Filadelfia se encuentra en el corazón mismo de la identidad de la ciudad. Es un ícono de la cultura pop insustituible, visto en pantalla en películas como La leyenda del tesoro perdido, 12 monos y Rocky, donde Stallone corrió a toda velocidad por sus sombras. Incluso se convirtió en el eje de una legendaria tradición popular local. Como mencioné antes, cuando One Liberty Plaza rompió el límite de altura en 1987, los supersticiosos locales lo culparon por una sequía de campeonatos deportivos de 20 años, conocida como la maldición de Billy Penn. No fue hasta 2007 cuando los trabajadores del acero atornillaron una pequeña estatua de William en la viga superior del nuevo Comcast Center, que la maldición se levantó mágicamente. De hecho, los Phillies ganaron la Serie Mundial solo un año después. Así que, ya que estamos siendo supersticiosos aquí, también me gustaría explorar otro fascinante experimento mental. ¿Qué le pasaría a este edificio si la humanidad desapareciera de repente? Si un apocalipsis azotara Norteamérica mañana, los rascacielos modernos de vidrio y acero probablemente se deteriorarían en unos pocos siglos. Pero el Ayuntamiento de Filadelfia, bueno, gracias a su mampostería y millones de ladrillos, podría ser fácilmente una de las últimas cosas en pie en Norteamérica.
y permanecería ahí durante miles de años. Un pensamiento que, supongo, nos lleva de vuelta al principio. Así que lo dejaremos aquí por hoy, pero si quieres ver más episodios como este, definitivamente dale al botón de suscribirte o revisa nuestra área de miembros, donde estoy subiendo cientos de episodios de nuestro archivo. Y no te preocupes, el primer mes es gratis, así que siempre puedes inscribirte, ver todo lo que quieras y luego irte. De lo contrario, hasta la próxima, aquí se despide Ryan Sokash.